Son menos 12 minutos, yo me voy a tomar 10 minutos más, llevará 15 o 20 minutos esta prédica. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, diga conmigo, en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. 2 de las parábolas que leyó, entre muchas que él iba leyendo, y un hombre que toma una semillita de mostaza y la siembra en su campo, chiquitita, y dice que esa semillita chiquitita es una hortaliza que dentro de las hortalizas es la de mayor tamaño. Es una semillita, chiquitita, chiquitísima, tan chiquitita y una hortaliza grande. Vuelve a decirle lo que es el reino de los cielos y dice, es como una mujer que esconde una medida de levadura y la pone en la harina. Y ustedes saben lo que ocurre cuando uno pone... el pan lo hago yo me lo hago el pan y me gusta, uno le pone un bollito así, lo pone en el horno y... Lo mismo pasa, y la levadura, escondió, dice la levadura, en harina, en partes de harina. Se infla. Cuando el Señor habla de estas parábolas y que son un encanto los ejemplos que el Señor da, porque dice, así es el reino de Dios. Y lo que en realidad nos está enseñando es cómo nosotros tenemos que ser en el reino de Dios, cómo podemos ser en el reino de Dios y cómo podemos... Carla, tráeme uno de los folletos que hicimos, por favor, o algunos, ¿puede ser? Gracias. O Martín. Cómo uno debe moverse en el reino de Dios. Por eso, también el ejemplo que les daba de nuestros hermanos que están enfermos, cuando un hermano está en esta situación, pues nuestra fe tiene que ser como la de un grano de mostaza. Hicimos hacer estos volantes, unos folletitos que dice Iglesia Cristiana Evangélica Ríos de Vida con la dirección y la foto tan linda del edificio que tenemos. Y del otro lado dice, hay esperanza, Jesús es el camino, la verdad y la vida, te esperamos los días de reuniones. ¿Cómo no vamos a creer que hay esperanza? Si el reino de Dios es como un grano de una semillita de mostaza que es chiquitito y se hace una gran hortaliza. ¿Cómo no le vamos a decir a la gente que hay esperanza? Claro que hay esperanza. Claro que creemos. Claro que en Él esperamos. Claro que este es el mensaje del Evangelio, del reino. Es un Evangelio que tiene cruz, que el Señor nos invita a seguirle, a tomar la cruz, a caminar y a seguirle a Él. Eso es el Evangelio del reino. Pero miren ustedes qué tremendo, porque en Mateo capítulo 13, versículo 53, acompáñeme con la lectura, dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que
se maravillaban. Isa, llamame así charlamos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El Señor le hablaba con parábolas, quedaban todos maravillados en distintos lugares, recibían la gran bendición de lo que eso significaba, pero cuando Él fue a su tierra, en su tierra le pasó esto. Pero no es José, el hijo del carpintero. Pero no es Nicolás, el hijo de Elizalde, de Jorge. Pero no es Pichi, la hermana de Marcela. Pero no es Nelson, el marido de Dorita. No es Guillermo, el marido de Karina. No es Luis, el marido de Lidia. No es Mabel, la hija de. No es Abel, el hijo de. Así es como también actúa el enemigo. Así. ¿De qué manera? Desacreditando. Pero aquel no es fulano, el de. No se da cuenta, muchas veces o no lo sabe, o la obra del diablo sí lo sabe. El diablo actúa de esta manera. Y dice que el Señor, de él se escandalizaban. Pues se maravillaban de las cosas que decían, pero se escandalizaban de él porque era el hijo del carpintero. Y la madre no es fulana de tal, y los hermanos, no los conocemos, y las hermanas. Dice que se escandalizaban y el Señor no hacía grandes cosas allí, no pudo. Y Él dijo, ninguno es profeta en su tierra. Ninguno. Saben que esto mismo nos pasa, pero es ahí donde tenemos que tomar mucha más fuerza y darnos cuenta que es el grano de mostaza, una de las semillas más chiquititas, pero su planta es la hortaliza más importante, y que la harina, cuando está sola, sigue en ese mismo tamaño, pero cuando va leudada, cuando uno le pone la levadura, se leuda, se inflama, queda algo grande, y es de otra manera. Así nosotros también podemos y debemos manejarnos, no de otra manera, no de otra manera. Mateo capítulo 13, dice el Señor cuando en esas mismas parábolas que le estaba dando, yo estoy cambiando el orden, dice en el capítulo 13, verso 18, vosotros, cuando le habla de la parábola del sembrador, vosotros, dice la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye,
y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que siembra la palabra. Y yo pensaba en estos volantitos que hicimos. El que siembra la palabra. Tac, hay esperanza. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Hay esperanza. Y por ahí puede haber en medio nuestro hasta gente que tenga vergüenza en repartir esto y ponerlo por abajo de una puerta y decir, no, y me da vergüenza y que me conozca. Y van a decir, sí, quédate tranquilo que el diablo ya te conoce. El diablo sabe quién sos. El diablo conoce tu nombre y apellido. No porque sea omnisciente o omnipresente, no, porque puede ver tu documento seguramente, lo habrá visto en algún momento que lo sacaste y él chusmeó, mira, sabe dónde vives, sabe, claro, sabe, sí, sabe. No lo dudes. No puede estar en todos lados a la vez, pero se toma el trabajo de, viene caminando al lado, y el Señor lo deja, mientras no tome posesión, lo deja. Y cuando sacamos el documento, dice, mira, 14.600.000, este tiene... Conoce. Es el diablo el que cuando uno va sembrando, la semilla cae en alguna buena tierra y otra cae en cualquier otro lugar. Pero somos nosotros los que somos los hijos del carpintero, que nuestros hermanos se llaman fulano de tal, mengano de tal, y tus hijos fulano de tal, y todo, que aún nos pueden despreciar, pero estamos llevando una palabra que es poderosa y que siempre va a llevar fruto, siempre. A mí me sorprendió lo que yo les contaba recién, lo de Isabel, convaleciente, y diciéndome con los labios sin poder mover, la señora de al lado se llama Blanca y no conoce al Señor, está solita, le están buscando un geriátrico porque no tiene lugar donde hospedarse. Y le digo, ¿le predicaste el evangelio? Todavía no. ¿Y qué esperás? Le digo, yo estaba convaleciente, que no se podía ni mover. Bueno, acá que lo hago yo. Así que le enchufé la gelatina y la palabra de Dios, y la recibió. La gelatina le refrescó y la palabra de Dios la calentó. La encendió. Es así. Si uno busca las formas, aún en aquellos lugares difíciles, Miriam, me acordaba de vos en tu situación cuando vas a ese lugar tan complicado y a llevar la palabra de Dios. Y uno va todo cabizbajo, un lugar donde no quiere ir, pero vas ahí, alentás a tu ser querido y le damos la palabra de Dios a los que tienen al lado. Es como que la palabra de Dios se va reactivando en tantos aspectos, ¿no? Cuando dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que las demás cosas serán añadidas, se refiere a esto, y que cuando hacemos lo que tenemos que hacer, el Señor se encarga del resto de las cosas. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 16, bienaventurados, les dice, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no los vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ustedes se dieron cuenta que estamos en un momento tremendo, porque estamos después de la venida de Cristo. Imagínense que muchos profetas hubiesen deseado vivir en este tiempo, después de la venida del Señor. Nosotros somos dichosos, tenemos la palabra de Dios tan clara que nos anima. Imagínense que los profetas, ellos solo tenían lo que era el Pentateuco, no tenían otra cosa, y Dios les hablaba y les daba su palabra, y después fue escrita esa palabra, y es la que nosotros tenemos hoy, y es maravillosa. Lo tenemos todo. No se haga problema si usted es menospreciado, si le dicen que es el hijo del carpintero. ¿A qué se dedicaba tu papá, Santiago? ¿Cómo? Comerciante. Lo van a ver a Santiago y decir, es el hijo del comerciante. El hijo de. Bueno, miren, a David también lo menospreciaron. David, cuando Elí quería ungir
por rey, al futuro rey, a uno de los hijos de Isaí de Belén, Isaí llamó a todos sus hijos, menos a David, que lo tenía cuidando las ovejas. Y cuando Isaí quería ungir a uno con el aceite, y el Señor dice, no, este no es. Eliab, no es. Sama, no es. No mires lo que ves en forma externa, porque yo miro el corazón, le dijo el Señor. Y bueno, Elí le tuvo que decir a Isaí, estos son todos los hijos que tenés. No, tengo uno que está cuidando las ovejas allá. Tráelo. Que venga. No vamos a hacer nada si él no viene. Y cuando viene, el Señor lo mira y le dice, es este. Y agarró el aceite, el cuerno con aceite. No hizo la que nosotros hacemos, que ponemos el dedito acá y para no enchastrarlo mucho le pongo un poquito de aceite cuando es ungido, que oramos por los enfermos, y un poquitito. Y después yo soy delicado y le limpio con la servilletita la frente. No. Agarraba el vaso, el cuerno que tenía lleno de aceite y se los tiraba todo en la cabeza. Le enchastraba ropa, pero ¿sabe? No lo veían como un enchastre, lo veían como la unción. Era la bendición. Y fue menospreciado. Te menosprecian cuando lleves la palabra, te menosprecian por tu fe, te menosprecian que sos la hija de, hermana de, fulana, y se escandalizan, quédate tranquilo. De mí también se escandalizan. Pero Abel, vos sos el Abel, el que tal cosa. Sí, el mismo. Ah, bueno. Es lo que hay. Tranquilo, que del Señor también se escandalizaba. Tómelo con tranquilidad. No se rasgue las vestiduras, que Dios usa eso también. Dice el Salmo, y termino con esto, el Salmo 126, versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Es esto el evangelismo, es esto. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Sabe? El enemigo, que es especialista en pinchar globos, es especialista él es especialista, sabe dónde tocar. Él te va a decir, no, la semilla que lleves, no va a crecer nada, no va a servir para nada. Días pasados una persona me decía, vos tendrías que haber renunciado a todo, tendrías que haber renunciado al ministerio, tendrías que haber renunciado a todo. Y yo le dije, tengo una respuesta para darte. Apártate de mí, Satanás. No le gustó ni medio. Lo que me contestó. Todo por escrito, ¿no? Lo que me contestó. Claro, no le gustó ni medio. ¿Sabe? A veces el enemigo no necesita ni trabajar. El enemigo solo se cruza de brazo y mira. Y dice, ¡uy! Mira lo que le dijo aquel al otro. No necesita hacer nada. A veces hay mucha gente mala, pero no se preocupe por la gente mala. Es lo que le pasaba al Señor cuando estaba en su tierra y le dijeron, este no es el hijo del carpintero. Tranquilo. Otra respuesta que le dije, sí, hay que ser muy macho para seguir sirviendo al Señor en determinadas situaciones. Y hay que tener un llamado muy claro, y hay que tener muchas ganas, y hay que tener mucha fe, y hay que confiar mucho en el Señor. A veces es más fácil patear el tablero y vivir la vida como la vive el mundo. Hay que tener muchas agallas para servir al Señor en determinadas situaciones. Hermano, no sé de quién sos hija, no sé de quién sos hijo, pero sabé que sos hijo de Dios y que el Señor puso en tu mano una semilla que es la más chiquita de todas, pero que de eso puede crecer una hortaliza que es la más grande, la más gigante, y el nombre del Señor va a ser glorificado en gran manera. Que Dios te bendiga. Amén.
Dios te bendiga. Amén.